¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia aquí a través de ICN. Sintonícenos en Canal 33 en Tigo, Canal 45 en Claro, en el 121 en Cable Color, además en Maya Visión 2-99 en Análogo. Pero también síganos a través de nuestras redes sociales en ICN, también nos encuentran en YouTube y también en Facebook, así como en la página de los analistas de la noticia. Denle compartir, denle me gusta, síganos. Miren, qué interesante temática, o sea, interesante problemas, podríamos decir, o lo que se está viviendo en el país. Por un lado, desvisados, por otro lado, una parálisis legislativa. Hay una visita de senadores que recién llegó y como que al parecer se vio de inmediato las consecuencias. Aunque algunos no quieren ligar esto con lo otro, pero ya más bien se está diciendo que esto de los desvisados conlleva a que el Departamento de Justicia pudiese investigar algunos de ellos y además de eso, colocarlos en la OFAC. Y además de eso, meterlos y ya trasciende que viene una segunda lista, de la lista Engels. Obviamente dicen que es Magnitsky o Engels, pero más bien es la segunda parte de la lista Engels. Son 100 visas las que se han quitado, 300 en Guatemala y 100 visas aquí. Lo único que me decía un amigo, ¿cómo te puedes dar cuenta que le quitaron la visa a alguien? Bueno, si vivís aquí en Estados Unidos, invitarlo, decirle, ¿cuándo va a venir a Estados Unidos? No, es que mira que ahorita no puedo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces dice, ahí pues, te puedes ir dando cuenta. Son anécdotas que salen a raíz de todo esto. Parálisis legislativa, cómo está la situación de los derechos humanos en el país, cuál es la relación que mantiene el Estado versus organismos defensores de derechos humanos. Estos y otros temas ya les presentaremos también a nuestra invitada de esta tarde, quien agradecemos su presencia aquí. Obviamente nos va a servir de mucho su conocimiento y su enfoque sobre todos estos temas de país. Nos referimos a la abogada Ana Pineda. Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes. Gracias por estar en casa. Gracias. Bienvenida. Gracias, Carlitos, por invitarme a este nuevo espacio. La verdad, muy contenta de conocer y, por supuesto, de interactuar con ese auditorio que le sigue a usted. Así que un gusto en esta tarde encontrarme conversando sobre temas, como usted lo mencionó, de mucha actualidad y de interés de la población hondureña. Aparte de que esto sigue siendo también un espacio cívico, de repente también, ¿verdad? Así es. Que se están perdiendo en algunos casos. Sí. Y usted tiene un expertise muy interesante en lo que es en relación a lo que son los espacios cívicos. Pero sí, este y otros temas al retorno, después de esta pausa comercial. Bien, retomamos este diálogo con la abogada Ana Pineda. Y es varios problemas los que hay. Pero esto de los desvisados, quiero que nos vea la situación del país. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué mirada tiene usted en este momento sobre lo que está ocurriendo en el país? Hay una gran cantidad de personas que dicen que nunca les interesó ir a Estados Unidos, dicen. Algunos dicen que no, como decía aquella anécdota, decía ni en tren que me gustaba andar de cuando la bajaron. Entonces, no sé, pero no sé usted qué mirada tiene con relación a esto, qué significa. Si bien es cierto, hay una sanción moral porque es una cuestión que un país es una cortesía lo que da, pero sí, también quitarla, claro, es otra cosa. Pero díganos usted qué representa esto ahora. Bueno, en primer lugar, yo creo que usted tocó un tema importante, la situación del país. Yo soy de las personas que me gusta analizar el contexto, no con una mirada contaminada, en función de intereses políticos partidarios, sino todo lo contrario, en función de la academia, en función de los intereses generales del país, en función de las principales problemáticas versus las soluciones que podrían existir.
Y en ese sentido yo me encuentro hoy con una Honduras sumida en muchísimos problemas. Creo que Honduras está viviendo los problemas más grandes en el marco de la institucionalidad. Si bien es cierto, el 2009 se da algo que toda la comunidad internacional y nosotros como hondureños y hondureñas condenamos, que fue un golpe de Estado contra un presidente democráticamente electo, y desde entonces hemos vivido sumidos en una crisis política casi permanente. Hoy estamos en una situación en donde afloran nuevos componentes que nos presentan un escenario que tampoco es lo mejor para toda la población. Tenemos un país sumido no solo en pobreza, desigualdad, exclusión social, mucha inseguridad, altos niveles de violencia pese a los índices que se manejan con respecto a la reducción. La sociedad hondureña hace ese contraste de lo que dicen las estadísticas versus la realidad. Luego, un alto costo de la vida que pone a las personas que tienen pocos ingresos o que no tienen ingresos o que viven de la economía informal en una situación de bastante precariedad, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, que un gran sector de la población tiene ingresos de acuerdo a un salario mínimo, pero ese salario mínimo no se corresponde con el costo de la canasta básica. Y lo que hace que esa persona y su familia que vivía en una situación de pobreza se vea recrudecida. Entonces, estos factores que subyacen alrededor de la economía del país, sobre las razones sociales, también políticamente están afectando. Se ve con más intensidad altos niveles de polarización, altos niveles de odio. Hay un discurso de mucho odio, un discurso de mucho resentimiento que no permite una gobernanza en los términos que está establecido en el artículo 5 de la Constitución. Este artículo lo que nos dice es que se deberá gobernar con todos los sectores políticos y sociales del país en función de un estado de unidad nacional, lo que implicaría que hay que hacer esfuerzos por no hacer esa distinción entre hondureños, sobre todo marcados por condiciones políticas partidarias. Pero si usted ve en este momento como en algunos gobiernos del pasado reciente también ha existido, se marca un desgobierno con la llegada de cada nuevo gobierno, donde la institucionalidad deja de existir y vuelve una cooptación de todas las instituciones del Estado en función del país, en función del partido y no del país, como debiera ser. Y esto verdaderamente, licenciado Carlos, es muy grave porque no permite que un plan de gobierno se pueda dirigir hacia los intereses generales del país. Y quien asume la condición de un país luego de haber ganado una elección debe de gobernar para la generalidad de los hondureños, no solo para aquellos que son los representantes del partido político que según ellos les permitió llegar al poder. Y haber ganado tan solventemente, tan contundentemente. Todo el mundo pensó, abogada, que este gane iba a quedar muchas cosas en el pasado, no cosas olvidadas de corrupción ni nada que ver, pero esa encrispación y ese odio que está de manifiesto en el ambiente, porque al parecer, como quien dice, nosotros ganamos y nosotros somos los que mandamos. Y estos son los súbditos, los demás. Sí. Y no hay respeto. O sea, se gobierna para todo un pueblo. Sí, Honduras es una. Y no debe de haber distinciones entre unos hondureños y otros por razón de la militancia política partidaria. Al final esa es una condición que debe de ser valorada si alguien lo quiere, pero no como un aspecto prioritario en la vida de las personas, ¿verdad? Y aquí se juzga, se incluye o se excluye a una persona en función de los méritos políticos partidarios. Y eso lo hemos visto. Usted fue víctima de Por supuesto.
supuesto, y a eso iba. Eso lo hemos visto en los procesos de elección, ¿no? En donde usted ve que no basta tener las condiciones, las capacidades o las competencias académicas para llegar a una determinada posición. Hay que ser, y no basta tampoco ser militante de un partido político. Es el caso de la abogada Jenny Almendares, quien participó en el proceso de escogencia del fiscal general y adjunto. Y pese a que tiene la militancia en el Partido Libre, no es una persona que se le conoce por someterse y hacer los mandados de la dirigencia del Partido Libre, lo que le ha permitido estar excluida de un proceso en donde ella obtuvo la mayor puntuación, como aconteció en mi caso, frente a la escogencia de las y los magistrados. Eso le dice que estamos haciendo distinciones entre hondureñas que no favorecen los intereses generales del país. ¿Cómo se sintió, abogada, al sentirse excluida prácticamente? Es decir, le hago esta pregunta porque creo que no se la había hecho, porque ser el mejor, o sea, de los mejores evaluados, no tener el padrino político, en primer lugar, pero estar dentro, si se estaba escogiendo por méritos, o sea, ser uno de los mejores y ser excluido, ¿qué sintió realmente? Yo creo que a mi edad ya hay mucha madurez para poder entender la toma de decisiones desde las posiciones políticas partidarias. Y en ese sentido era como estar preparada a cualquier escenario que pudiera acontecer. Obviamente yo hubiera deseado cerrar mi carrera desde una posición de magistrada, pero también como una persona que tengo una firme creencia en un ser supremo. Yo soy de las que creo que nada acontece por casualidad en mi vida, y estoy satisfecha por una sencilla razón: el esfuerzo que a mí me correspondía hacer yo lo hice, y creo haberlo hecho de la mejor manera posible. Ya aquellos aspectos que salían de mí, como el buscar un padrino político, ir a negociar con él mi independencia o la toma de decisiones en casos de interés de ese partido político, eso yo decidí no hacerlo. Y uno paga las consecuencias en su vida de las decisiones que toma. Y mi decisión era llegar a una posición de esa de la manera más independiente posible. Y al no lograrlo de esa forma, pues opté por entender de que es mejor no llegar. Pues fíjese qué interesante, ¿va? O sea, o se llega dignamente o no se llega. Así es. Pero esa discriminación y exclusión es lo que Bueno, usted tocó un tema importante, la discriminación. Fíjese que Honduras es un país misógino, un país machista. Explíquese usted si esto no es así, que la candidata con las más altas calificaciones en el proceso de elección del fiscal general y adjunto es una mujer. Y en el de la Corte Suprema es una mujer, y ninguna de las dos ocupamos esas posiciones, ¿verdad? Entonces ahí vea usted cómo la dirigencia tradicional en los partidos políticos sigue teniendo esos sesgos de discriminación y exclusión por justamente condiciones de género. Pero tengo entendido que no solo eso se ha presentado en el caso de contra de las mujeres, sino que porque es un gobierno y hay mucho más. Y es una mujer la que está presidiendo el gobierno. Pues, sí, fíjese que ese fenómeno es la primera mujer en la historia política de nuestro país, además la mujer más votada en la historia, 1.700.000 votos de diferentes partidos políticos, porque no solo estamos hablando de la base de Libertad y Refundación, sino personas independientes, indecisas y de otros partidos políticos que le respaldaron. No obstante, la condición de la mujer se ha deteriorado, inclusive los altos niveles de violencia que se viven se han incrementado justamente en este gobierno, lo que le indica que la presidenta de la República, junto con los más cercanos colaboradores y principalmente aquellos que tienen un mandato en el tema de la protección de derechos de las mujeres, tienen que revisar qué es lo que se está haciendo y mejorar esos indicadores. Sí, porque no se espera eso, pero es decir, si una mujer la que está gobernando, más bien debería estar sobresaliendo las mujeres dentro de este gobierno. Sí. Sí. Bueno, pero es parte
Es parte justamente de las deudas que se tienen con la población. Siempre han habido relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Vivimos bajo la creencia de que las mujeres no tienen las competencias para ocupar altas posiciones de poder. Y tenemos que hacer mucho más por corregir todas esas situaciones que culturalmente nos definen como un país de machistas y de misóginos. Sí, abogada, y volviendo a este tema de los desvisados, ¿cómo ve usted? Bueno, sí. Hablábamos de la situación del país. La situación de política del país es una situación bastante grave. Siempre me ha tocado observar el contexto y reparar que se toman decisiones al margen de la Constitución, al margen de las leyes. Obviamente eso no ha sido como la tónica, eso no ha sido la regla, pero en este momento yo creo que tienen que preocuparse principalmente la clase que gobierna. Se ha convertido en una regla y no en una excepción estar tomando decisiones al margen de la Constitución y de las leyes. Y lo que es mucho más grave, creer que esas decisiones que están tomando son decisiones que se pueden analizar a la luz de la Constitución. Esto nos está llevando a perder aceleradamente los indicadores de nuestro Estado de Derecho, inclusive de nuestra democracia, y lo vemos reflejado en la crisis política que se vive en el Congreso Nacional, donde a pesar de estar representadas todas las fuerzas políticas y a pesar de que el Congreso es un órgano político por excelencia que tiene que dialogar, que tiene que hablar, que tiene que arribar a consenso en función de los intereses del Estado de Derecho, la democracia y los intereses generales de la sociedad hondureña, eso no acontece. Es justamente desde los congresos donde se adoptan las decisiones para crear condiciones de seguridad jurídica, y en el Congreso nuestro en este momento es donde se están tomando las decisiones que más atentan contra el Estado de Derecho, porque irrumpen de manera constante la observancia de la Constitución y de las leyes. Fíjese que hemos caído en un fenómeno que particularmente desde mis estudios en Derecho Constitucional me causa mucha preocupación, y es que estamos acostumbrándonos a ver decisiones al margen de la Constitución, pero estamos adoptando un discurso en el que las y los abogados estamos diciendo, sí, no importa que sea un acto... Se está viendo como normal eso. Sí, no importa que sea un acto adoptado al margen de la Constitución. Si bien es cierto, nace con un vicio de origen, se va a legitimar a través del ejercicio. Es decir, la persona, el funcionario que se nombró, va a llegar a tener legitimidad de ejercicio. No puede ser. Tenemos que procurar leer la Constitución a la luz de su propio término, y eso está convirtiéndose en una falencia. Hay muchos diputados y diputadas en el Congreso Nacional que son abogados y abogadas y saben que la Constitución no solo significa la lectura de los artículos de la Constitución. Leer la Constitución lo puede hacer todo, cualquier persona puede leer la Constitución, pero la interpretación y la aplicación de la Constitución le corresponde a aquellas personas que han estudiado lo que es la hermenéutica constitucional, que le permite a usted conocer las reglas, las técnicas, los valores para poder interpretar la Constitución a la luz de la fuente de la Constitución. ¿Se están invirtiendo los valores ahora? Sí, yo creo que sí, se están anteponiendo los intereses personales de una clase política que gobierna en este momento antes que los valores de la Constitución, antes que los valores del Estado de Derecho, de la democracia y del respeto mismo de los derechos humanos. Ahí mismo se está dando una violación de derechos políticos también, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en materia de derechos humanos? ¿Cómo ve la situación del país en relación a ese tema? Usted es una persona experta también en materia de derechos humanos y nos gustaría conocer su opinión o su análisis en relación a esto. Mire, ¿cómo está la posición del gobierno frente a los defensores de derechos humanos en el país? Mire, debemos decir con mucha objetividad que Honduras nunca ha sido un país respetuoso de los derechos humanos.
Siempre en Honduras han habido violaciones a los derechos humanos, unas más graves que otras, otras de manera sistemática o continuada, otras presentadas de manera eventual, pero violaciones a los derechos humanos siempre lo han habido. El rol de las organizaciones de derechos humanos, de los activistas, de los defensores de derechos humanos, siempre ha sido un rol proactivo, un rol de crítica, un rol si usted quiere, de censura hacia determinadas actuaciones cuando contravenían la Constitución, las leyes o cuando determinadas decisiones violaban los derechos humanos. Hemos escuchado esas voces que se levantan y son las voces de las y los defensores. Hoy día creo que los que siguen teniendo más beligerancia en materia de derechos humanos son las y los defensores de las tierras, territorios, recursos naturales. Los defensores de derechos humanos en un segundo lugar, pero también hay que decir que muchos buenos y buenas defensoras de derechos humanos hoy día han dejado ese papel, ¿verdad?, de estar del lado de la sociedad para convertirse en asesores del actual gobierno, en técnicos en el actual gobierno, lo que ha hecho que se disminuyan las voces por la promoción y la defensa de los derechos humanos en Honduras. Pero en el pasado como ahora, el trabajo de las y los defensores es sumamente importante, de respetar, de valorar y de obviamente de permitir que puedan hacer ese trabajo libre de todo riesgo. Usted estuvo al frente de una Secretaría de Derechos Humanos, pero este papel que están jugando y tan cuestionada esta Secretaría en estos momentos, ¿por qué se cuestiona tanto? Usted ha señalado algo bien importante. Ha dicho que algunos defensores de derechos humanos se han plegado a situaciones de posiciones gubernamentales y que disminuye, digamos, el derecho a reclamos o el derecho más bien a defender a personas que son afectadas en diferentes áreas. Pero eso me lo responde después de esta pausa. Dialogamos esta tarde con la abogada Ana Pineda, experta también en materia de derechos humanos. Y pues antes de irnos a la breve pausa, le consultábamos, estuvo al frente también de una Secretaría de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa con esta Secretaría? Hay muchas quejas de defensores de derechos humanos que son excluidos completamente. Y no vemos, es más, denuncias dentro de esa misma Secretaría de Derechos Humanos de violación a los derechos humanos. ¿Se puede dar eso, abogada? Fíjese que usted dejó una pregunta amplia para responder en este intervalo de tiempo. Bueno, en primer lugar, como le decía, muchos defensores, muchas defensoras de derechos humanos han abandonado su posición desde levantar la voz en la sociedad civil para pasar a ser técnicos o asesores en el actual gobierno. Pero yo quisiera entender que desde ahí van a venir a hacer un papel importante para este gobierno, que van a venir a suministrarle los insumos necesarios para que desde su opinión, desde sus informes, ellos puedan crear condiciones para una mejoría en materia de derechos humanos, porque definitivamente hay mucho por hacer y la presidenta Xiomara Castro construyó su plan de gobierno con un gran componente en el tema de derechos humanos y que hoy por hoy representa una deuda frente a todo ese electorado que creyó en esa propuesta. Con respecto a la Secretaría de Derechos Humanos, yo no quisiera, por razones éticas, entrar a cuestionar a alguien que se desempeñe en el cargo que en el pasado yo desempeñé, pero en términos generales decir que hay muchas cosas que ver al interior de la
la propia Secretaría, como el papel que tiene que jugar frente a las demás secretarías de Estado y demás instituciones que componen la administración pública, donde debe jugar un papel sumamente importante de pesos y contrapesos, porque es quien va a conducir esa política de respeto de los derechos humanos. Y por el otro lado, con el nivel de fortalecer algunas direcciones al interior de esta secretaría, el mecanismo de protección que usted lo conoce muy bien, donde han salido muchas quejas por la forma como se ha integrado, la forma como se reclamaba que se constituyera, y hoy funciona un consejo al interior de esta Secretaría de Estado, que es un órgano de consulta y de asesoría que puede dar luces sumamente importantes para que esta Secretaría cumpla con ese cometido, principalmente en el marco del mecanismo de protección para defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, quienes, como sabemos, realizan un papel sumamente importante que debe ser fortalecido cada día más. Y las acciones que vemos no son acciones que se corresponden para ir encontrando la progresividad en la protección, sino al contrario, un menoscabo en la protección. Retomamos el tema, ¿qué significa caer en una ley Magnitsky, en un listado o en un listado de Engels? Bueno, en primer lugar hay que decir que Estados Unidos mantiene diferentes normativas a través de las cuales puede sancionar determinadas conductas que considera de particular importancia. Y es muy importante, Carlitos, que nosotros conozcamos que la comunidad internacional, todos los países del mundo, están hablando de un tema nuevo. Y ese tema nuevo es la tríada del siglo XXI. La tríada del siglo XXI está compuesta por 3 valores: el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Cada uno de estos 3 valores revisten la característica de valores universales. ¿Qué significa? Que estos 3 componentes, Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, sean valores universales, que todos los países del mundo se tienen que esforzar porque sean fortalecidos y no socavados o menoscabados estos 3 valores universales. Así que Estados Unidos no hace nada extraño. Cualquier otro país lo puede hacer, y Estados Unidos, para parar determinadas actuaciones, tiene la ley de inmigración y de nacionalidad de los Estados Unidos, que al igual que Honduras tiene la ley de migración y extranjería, que le permite regular la migración a sus países, de tal forma que Estados Unidos se puede reservar el derecho de quién ingrese y quién no ingrese a Estados Unidos, pero tiene la ley global, que también se le conoce con el nombre de Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho, o la ley Magnitsky, como usted le menciona, que va a sancionar a todas aquellas personas que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos y que hayan cometido actos de corrupción. Acuérdese que hay un nexo entre corrupción y derechos humanos, y quien desvía recursos para la prestación de servicios públicos u otros fondos que el Estado tiene para otros temas y que se desvían por la corrupción, van a tener un impacto significativo en los derechos humanos. Por lo tanto, esta ley va a sancionar a las y los actores de graves violaciones a los derechos humanos y de corrupción. Pero también tiene otra ley parecida a esta, que es la ley del compromiso para la mejora del Triángulo Norte, en donde los 3 países de Guatemala, El Salvador y Honduras han tomado medidas también vinculadas con actos que tienen que ver con corrupción y con democracia. Entonces, quien comete graves actos de corrupción en cualquiera de estos 3 países o socava la democracia,
puede también ser sancionado. Como usted lo puede ver, son varias las normativas que tiene Estados Unidos para sancionar, por un lado, el menoscabo al Estado de Derecho y la democracia a través de una ley particular. Por otro lado, la corrupción y los derechos humanos. Y también otra donde sanciona la corrupción y la democracia. Esto lo que nos hace ver es que cuando hay diferentes actores que se les suspende la visa, si bien es cierto, es una sanción moral, no es poca cosa, porque esa sanción moral Estados Unidos la comunica, y no solo se la comunica al país de donde pertenece el actor que ha cometido o ha atentado contra el Estado de Derecho, la democracia o los derechos humanos, o ha cometido un acto de corrupción, lo comunica a todos los países del mundo. Por lo tanto, se convierte esa sanción de Estados Unidos, que en principio la llamamos una sanción moral, en una limitante para movilizarse a nivel del mundo. ¿Me entiende por qué? Porque usted va a aparecer al final. Consecuencia a otro nivel también. En otro nivel. Hay quienes pueden decir, bueno, a mí ni me gusta viajar a Estados Unidos, pero mandan a sus esposas a que vayan a parir a Estados Unidos. Tienen a sus hijos estudiando en Estados Unidos y dicen no gustarles Estados Unidos. Y viven, cuando se les suspende una visa, dice, bueno, puedo viajar a otros países, olvidándose entonces que por un lado convierte esta alerta en una limitante para la movilidad. Cualquier país puede, bajo una alerta que Estados Unidos haya puesto, decir, yo también puedo reservarme el derecho para que no ingrese quien ha sido sancionado como corrupto, como violador del Estado de Derecho o porque atentó contra la democracia de este país. Y por otro lado, el mensaje de inestabilidad que se manda frente a otras personas. Imagínese usted un inversionista fuera de Honduras que tenga interés en traer sus recursos a este país y ve el número de políticos que desde muchos de los cuales pertenecen al Congreso Nacional, de donde se dictan las leyes, aparecen en una lista de este tipo, pues evidentemente ven a Honduras como un país inseguro e inestable, y que esa incertidumbre política puede deparar en perjuicio de sus propias inversiones. Fíjese que cuando dice usted una consecuencia y el país que puede asumir este tipo de responsabilidad, creo que ya lo ha hecho Inglaterra, ya lo ha hecho el Reino Unido. Por un lado de decir, bueno, no vamos a dejar pasar corruptos por el territorio nuestro. Entonces, y creo que eso se lo están aplicando también a hondureños. Ahora bien, ¿qué pasa? Usted ha señalado algunos parámetros en cuanto a violación de derechos humanos y en cuanto a actos de corrupción y en cuanto a violentar la ley del Estado democrático. Entonces, pero eso, ¿qué nos conlleva? Si se supone que estamos queriendo aplicar la cuenta del milenio, estamos queriendo atraer una Sisi que no sé si es atraerla o más bien ahuyentarla con todo esto, no sabemos, ahora al parecer ya difícilmente, ya se cambió el discurso. Si tenemos un buen fiscal general y un fiscal adjunto, ya no es necesario que venga la Sisi. O sea, ese doble discurso, porque fue de campaña, ¿verdad? Una promesa de campaña. Sí. ¿Cómo puede intercalar o concatenar estos hechos? Fíjese que la Sisi representa dos aspiraciones. Por un lado, una exigencia del pueblo hondureño. Aún antes de que se constituyera la MASI-UFESIC en Honduras, el pueblo hondureño reclamaba la Sisi como un mecanismo internacional similar al que había funcionado en Guatemala. Pero por otro lado, representa una promesa electoral de la actual presidenta de la República. Hoy día nos encontramos que pese a que se han firmado dos memorándum de entendimiento, por un lado el memorándum de entendimiento que saca el gobierno de la República y por el otro lado el de Naciones Unidas. Luego todo el marco de negociación
que usted ha visto, donde la presidenta ha dirigido cartas, ha hecho visitas de manera directa al secretario general de las Naciones Unidas para poder avanzar. Sin embargo, entre el memorándum de entendimiento del gobierno y el memorándum de entendimiento de las Naciones Unidas, hay puntos que se vuelven irreconciliables, que lo que nos hace es llevar esta propuesta para largo. Y le menciono cuáles son esos puntos irreconciliables que yo analizo. En primer lugar, el gobierno de la República dice que va a identificar y a nombrar a los expertos nacionales e internacionales, incluyendo a las y los asesores que pudiera tener este mecanismo. Pero las Naciones Unidas, por su parte, dicen no. La identificación del funcionariado nacional e internacional es una responsabilidad de las Naciones Unidas, porque eso nos va a garantizar la independencia en investigación y posiblemente en el ejercicio de la acción penal pública. Ese es un punto irreconciliable. Y tenemos un segundo punto que dice, nosotros vamos a localizar las oficinas y el presupuesto, dice Honduras. Naciones Unidas dice no, la identificación de los locales en donde va a operar el mecanismo, como la identificación del presupuesto, será nuestra responsabilidad, porque quien pone la plata pone condiciones. Por lo tanto, si el gobierno se encarga de suministrarla o de buscarla, va limitando la independencia. Entonces ahí nos encontramos con dos puntos también irreconciliables. Y en un tercero es que lo dice tanto el decreto de amnistía, que fue uno de los... Orellana Mercado dijo que era el mayor pacto de impunidad. Sí, en ese decreto de amnistía que se habla justamente de la Sisi, se tocan estos aspectos de los que yo les estoy hablando, pero se renuncia inclusive al ejercicio de la acción penal pública, porque se parte de reconocer que en Honduras ya existe el Ministerio Público y que este tiene el monopolio de la acción penal. Mientras que Naciones Unidas dice queremos un mecanismo internacional que tenga la facultad de un acusador privado. En Guatemala, de un querellante adhesivo que le permitía investigar de manera independiente determinados hechos e inclusive sumarse en el proceso ya iniciado por el Ministerio Público o promover directamente la acción privada, que el ejercicio de la acción privada ya está prevista en el Código Procesal Penal, y cualquier persona que tenga interés en una determinada acusación puede sumarse a la que hizo el Ministerio Público. Entonces ahí nos encontramos con otro punto también bastante irreconciliable. Y luego Naciones Unidas ha dicho, bueno, queremos voluntad política, y aquí el Congreso Nacional juega un papel importante. Queremos que se aprueben nuevas leyes, la ley de colaboración eficaz, que se aprueben nuevas reformas a la Constitución de la República, que como sabemos se necesitan al menos 2 años, uno para aprobarla y un segundo año para ratificarla. Necesitamos reformas y abrogaciones de determinadas leyes de lavado de activos, por ejemplo, y otros decretos que el Congreso anterior, en un claro fraude a la ley, las emitió, que hay que derogar todas esas normativas. Entonces, si usted lo ve, no se han hecho todos los esfuerzos que deben hacerse para desblindar la impunidad que sistemáticamente se ha ido construyendo en el país. Estos puntos que son irreconciliables, evidentemente nos ponen en una posición de ir postergando a través del tiempo la instalación de la Comisión Internacional. Y para el próximo año nosotros ya conocemos nuestro país y sabemos entonces que es un año político. Cada uno de las y los diputados tiene su agenda, va a buscar ir a hacer el acostumbrado asistencialismo político a sus comunidades. Las leyes que se van a proponer van a ser eminentemente demagógicas y no en función de esta agenda. Entonces, al final vemos que la Sisi podría no llegar. Bien, este es de manera prácticamente con un gran argumento.
no solamente de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 puntos irreconciliables, sino que prácticamente todo un contexto que no es nada favorable para que venga o que se instale la CICIG en nuestro país. Así que esto solamente se va a quedar a nivel de promesa de campaña. Y esto realmente es grave para el país porque ahí se están fijando muchas, pero muchas esperanzas. Vamos a ir a una breve pausa, ya retornamos. Gracias, estamos de nuevo con la abogada Ana Pineda. Ya escucharon, o sea, es del criterio de que difícilmente, por no decirlo contundentemente, no se instala la CICIG en nuestro país. Así es, abogada. Sí, hay serias dificultades, sobre todo tomando en cuenta el tiempo que se requiere para el cumplimiento de los requerimientos que en este momento está poniendo Naciones Unidas. Los tiempos no calzan. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de la elección que hubo del fiscal general y el fiscal adjunto y que 9 personas estén manejando un poder del Estado? Bueno, esto está relacionado con el tema anterior, la suspensión de las visas. Si usted lee los comunicados de la Embajada de Estados Unidos, lo atribuyen básicamente a una elección del fiscal general y el adjunto con irregularidad, en tanto no se le confió la responsabilidad al Congreso Nacional como el órgano colegiado que es. Y el otro, el llamamiento a grupos organizados que generaron violencia y por socavar la base de la democracia. Esas son las razones que se dicen en este comunicado para suspender las visas. Si nos remitimos a la elección del fiscal general, en primer lugar nos damos cuenta que este no fue un proceso fácil desde el inicio. Si usted se acuerda, veníamos del proceso de elección de la Corte Suprema, que despertó muchas expectativas en el foro jurídico. Hubo una gran postulación. Yo me atrevería a decir que las y los mejores abogados que yo conocí estaban interesados en participar en ese proceso, incluyendo a los 15 magistrados de la saliente Corte que querían volver a participar. Sí. Luego se da este proceso de escogencia del fiscal general y fiscal general adjunto, donde solo ingresan alrededor de 26 personas, un número reducido que queda finalmente en 13, de donde salen 5. Ahora bien, el hecho de participar gente buena en esto más bien lo que hace es ahuyentarle, porque hay mucha gente que sale hasta desprestigiada más bien, o sea, como que su buen prestigio lo sometió a un escarnio público y que al final no salió ni electo, no salió en la escogencia de lo que iba aspirando, sino que más bien sale desprestigiado. Nadie quiere participar en esos procesos y estamos a la víspera de la escogencia de la gente del Tribunal Superior de Cuentas, de lo de Justicia Electoral, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, que más creo que hasta los del Registro Nacional de las Personas. Unidad de Política Limpia. Y ahí, abogada, gente honesta, bueno, no es que los que no participen no sean honestos tampoco, pero lo piensa muchas veces. Cuando ha tenido una carrera limpia la gente, lo piensa en participar en esto. Bueno, yo le doy cuenta por el proceso en el que yo participé. Sí. Fue el proceso más exigido de los que yo conozco. Nada parecido con otros que se han dado, una prueba oral, una prueba escrita, un examen psicométrico, un examen toxicológico, una investigación patrimonial no solo suya, sino de toda su familia, pruebas de inteligencia, además de valorar su trayectoria, su hoja de vida, el no tener antecedentes ni policiales ni judiciales. Bueno, entre otros grandes factores, pueden servir estos procesos o para potenciar a alguien que lo haga bien,
o como usted dice, para desprestigiar a alguien, porque muchas personas que entraron en ese proceso tenían capitales millonarios que yo misma no sabía que algunos compañeros, colegas los tenían y que no pudieron explicar la procedencia de estos millones. Entonces, al final también sí, los procesos sirven para ver todas las aristas, ¿verdad? Pero la gente al final toma su decisión y entra en estos procesos. Lo que sí es cierto es que en el proceso de elección del fiscal general no hubo motivación para participar, solo 26 personas, y que de estos al final quedasen 13, y de estos 13, 5 llegaran a la nómina, y de los 5 que llegan a la nómina, llegan personas a las que usted ha escuchado, esto no lo digo yo, se pueden revisar los medios de comunicación, personas altamente cuestionadas que se supone tuvieron algún tipo de privilegio o de consideración para poder ingresar en esta nómina. Y con tan mala suerte de que no es el Congreso Nacional el que toma la decisión de elegirlo, sino una comisión permanente, que ese es otro tema de discusión, pero lo que sí es cierto que si usted tiene un artículo 205, numeral 11, que le dice corresponde al Congreso Nacional hacer la elección del fiscal general y el adjunto, y luego al 233 de la Constitución que le dice el fiscal general y el adjunto serán electos por el Congreso Nacional, tiene usted dos normas que reiteran que la elección la debe ser el Congreso Nacional. Y si bien es cierto, tiene constitucionalidad la comisión permanente, entre un escenario donde hay silencio de la norma constitucional y otro que de manera expresa le dice quién debe hacer la elección, usted, la lógica del constitucionalista le dice que usted se va a inclinar por quien de manera expresa la Constitución le señale que tiene que ser la elección, porque opera un principio en el derecho constitucional, que lo no escrito en la Constitución es prohibido. Ese es el principio del silencio constitucional. Lo que la Constitución no dice es prohibido. Y si bien es cierto, dice que la comisión permanente puede hacer los nombramientos en caso de faltas absolutas, es en el escenario totalmente diferente a la escogencia de los cargos que expresamente ya tiene señalada la Constitución. Y creo que eso es lo que valoró Estados Unidos, como si habiendo una norma o dos normas que de manera expresa dicen a quién le corresponde este nombramiento, nos vamos por una en la cual están amparadas bajo el silencio constitucional. Eso deslegitimó no solo el acto de la comisión permanente, sino el ejercicio que en este momento llevan a cabo el fiscal general y el fiscal general adjunto. Ahí hay una deslegitimación que cualquier persona dentro y fuera de Honduras le va a decir sus cargos no están legitimados porque entran por una vía que no es la expresamente establecida en la Constitución de la República. ¿Qué va a pasar, abogada? Porque hemos visto la actitud, incluso esta reunión del Congreso este día, pues las posiciones eran más bien de ir a cuidar sus curules porque para que no les metieran gente, de acuerdo a lo que manifestaron los nacionalistas, eran ir a cuidar porque si no les meten la gente del mismo partido y ya votan, pues, y ya ratifican la nueva junta directiva, que por cierto no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado esa junta directiva, tienen que concluir al final el próximo año, ¿no? El próximo año. Entran en una ilegalidad ahí también ahora. Fíjese que es una situación política difícil, donde no se debe analizar una sola arista, y esa es una de las cosas en las que se cometen muchas omisiones en nuestro país. La Constitución no debe tener una lectura de autómata, en el sentido de que solo voy a ver qué dice este artículo y me voy a quedar con él. Es el que me conviene. Ese artículo lo tengo que leer en el contexto de la Constitución y a la luz de la fuente. Una de las fuentes es la historia constitucional, el derecho comparado, los principios generales del derecho constitucional, entre otros. Y en el caso concreto, para cuando lleguemos a ese escenario de la elección
de la junta directiva en el próximo año, que es más bien una renovación de acuerdo a lo que la historia constitucional revela. Yo creo que esperaría, por el bien de Honduras, que ya hayan consensos en todas las clases políticas, porque ahorita tenemos un fiscal general y un fiscal general adjunto, pero esa situación tiene que ser superada. Esa situación tiene que ser superada mediante el consenso de todas las fuerzas políticas y elegir dentro de esa nómina a quienes van a quedarse en propiedad por el periodo que les falte para que concluya su mandato. Eso es algo que tiene que hacerse. Yo creo que no le conviene a la presidenta Xiomara Castro, no le conviene al presidente del Congreso, Luis Redondo, ni a ninguna autoridad en cualquier posición de poder en que se encuentre en este momento, seguir llevando un lastre de inconstitucionalidad sobre sus espaldas. En ese sentido, es aconsejable que se pongan de acuerdo y elijan a todas esas autoridades que usted mencionó, que están pendientes en otras instituciones del Estado, bajo criterios eminentemente técnicos. Yo desearía en Honduras, y creo que Honduras en general lo reclama, por el país, ¿verdad? Sí, uno desearía que las personas no tengan que ser valoradas por la bandera política que los identifica. Yo quisiera que llegaran los mejores hombres, las mejores mujeres a las posiciones de poder. Le aseguro que Honduras sería otra. No tendríamos los niveles de subdesarrollo en los diferentes ámbitos que ahora tenemos si las personas llegaran ahí por sus méritos. Pero el problema es que buscamos al activista política, al mandadero del dirigente político o a la mandadera del dirigente político para que participen. Y lo hemos visto con esta convocatoria que hizo la comisión permanente. Usted vio que muchos profesionales se presentaron como candidatos para participar en ese proceso. Si usted me pregunta, eso está legitimando. Si usted me pregunta a mí, ¿hubiera participado? Lo primero que digo, no. Aquí hay una situación que no es la que conviene a Honduras. No es desde una comisión permanente, esta es una responsabilidad del Congreso y hasta tanto no haya una convocatoria del Congreso, yo como un profesional que respeto la Constitución me abstengo de participar. Pero desde el momento que alguien va y no valora la crisis política e institucional en el Congreso, valga que reitero sobre ello, pues le está dando a entrever qué clase de profesional es. Le está dejando entrever que es una persona que va a ir ahí porque tiene necesidad de ocupar un cargo público, porque no puede de repente sustentar su salario de otra manera, o sin duda, uno de los dirigentes que tienen el control de los destinos de nuestro país le dijo: presentate, postulate y vas a ser mi candidata o candidato y vas a hacer los mandados nuestros. Esa es la realidad de Honduras y tenemos que cambiar esa realidad, y el pueblo hondureño tiene una forma de cambiar esa realidad: su voto. Vote de manera consciente y razonada en las próximas elecciones. Vote por las personas. No vote por el partido en el que le enseñó el abuelito o la abuelita que votara, porque ya la dirigencia del pasado no existe. Hoy hay una dirigencia que solo piensa y cree firmemente en sus propios intereses. Interesante mensaje final. Ahora, sé que quedaron varios temas en el tintero, pero ha sido muy interesante también sostener este diálogo con usted. Esperemos que no sea la última ni la primera. Ahora ya conozco dónde se encuentra y le seguiremos a Carlito. Muchas gracias. Ha sido un placer. Para mí, usted es uno de los mejores periodistas con que cuenta Honduras. Yo le deseo mucho éxito en este nuevo espacio y de verdad, un placer estar con usted. Gracias. Bien, hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.